Hola hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días, a los amigos que también se suman a poder compartir con nosotros este tiempo hermoso en donde dedicamos a pensar acerca de la obra de Jesús en favor de cada uno de nosotros. Así que sean todos más que bienvenidos. Antes de compartir algo en la palabra de Dios, vamos a escuchar, y si también se quieren sumar desde el otro lado de la pantalla, pueden hacerlo cantando el coro que dice Dios puede salvar. Maravillosa letra, un lindo tiempo en el cual vamos a poder compartir alabando y adorando a Dios. Así que vemos el video y luego continuamos con el curso de la reunión. Muy bien, hemos tenido este tiempo en donde cantamos, donde podemos también reflexionar acerca de la letra, en este caso del coro que pudimos compartir en el día de hoy. ¿Saben? Pensando un poco, obviamente, en la letra del coro, si ustedes se fijaron bien, prestaron atención, habla de una necesidad que quizás puede ser la tuya, como en un momento ha sido la mía, y menciona algunos conceptos bastante importantes la letra, y habla de la gracia,
de la compasión del Señor, pero también en otra parte del coro dice que hace referencia también al perdón que hemos recibido de nuestro Señor Jesús, y por sobre todas las cosas, como consecuencia de la nueva vida en Cristo, de poder haber alcanzado ese perdón, de disfrutar de la gracia de Dios sobre cada una de nuestras vidas, tenemos esperanza. Y hermanos, es maravilloso esto, porque si estamos en cada uno de nuestros hogares, detrás de la pantalla, y hoy venimos a adorar a Dios, a recordar eso que Él realizó, esa obra maravillosa que realizó en la cruz del Calvario, es porque también tenemos esperanza de un día poder compartir la eternidad con nuestro Señor, como dice uno de los viejos himnos que cantamos, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Y es maravilloso poder hablar de este Dios, de este Dios que puede mover montes, de este Dios que se fijó en nosotros, a pesar de lo que yo era, y todavía sigue demostrando su amor hacia mí. Y es por eso que hoy, en estos minutos que tenemos, quisiera que podamos hablar acerca de que todos necesitamos a Jesús. Son tiempos estos en los cuales hasta quizás nos tornamos un poco más sensibles por todo el contexto que estamos viviendo, pero de una forma u otra no podemos negar que todos necesitamos a Jesús, para que las cosas puedan tomar el curso que realmente necesitan o merecen. Pero quisiera que vayamos a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a buscar en el Evangelio de Marcos una historia bastante conocida. Marcos, en el capítulo 10, a partir del versículo 46 hasta el versículo 52. Y vamos a ver que todos necesitamos a Jesús cuando llegamos a Él siendo conscientes de cuál es nuestra realidad. Necesitamos a Jesús porque llegamos delante de Él y sabemos, ¿sí?, frente a quién estamos. Y vamos a ver de forma clara, en el ejemplo que mencionamos en la Biblia, de alguien que también estuvo frente a Jesús. Leemos, Marcos 10:46, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Maravillosa historia, ¿sí?, la de Bartimeo en cuanto a su encuentro con Jesús. Pero, yendo a lo que veníamos hablando, a lo que quiero que podamos hablar hoy, acerca de que todos necesitamos a Jesús, lo primero que quiero que veamos es que debemos entender, tenemos que tener la certeza de a quién estamos llamando. ¿Cuántas veces hemos experimentado eso? De decir: Señor, quiero apartar este tiempo, quiero separarlo para estar a solas con vos. Bartimeo sabía muy bien a quién le estaba gritando. Zaqueo sabía muy bien a quién iba a ver si se subía a ese árbol. Y es lo mismo que nos ha pasado a nosotros, hermanos. Cuando
llegamos a los pies de Jesús, cualquiera haya sido el contexto en el que llegamos, sabíamos muy bien a quién estábamos acudiendo. Sabíamos que Jesús era lo que nosotros necesitábamos. ¿Por qué? Porque la necesidad de un cambio en mi vida, sí, se tornaba apremiante para poder continuar, porque yo no podía seguir de la misma manera, porque ya había un punto en mi vida, en la tuya, en la cual decíamos, no puedo seguir sin Cristo en mi vida. Es lo mismo que le pasaba a Bartimeo. Él ya se daba cuenta de que quizás era la última oportunidad que él tenía para poder cambiar su realidad, para cambiar o quitar de su cuerpo la ceguera. Por eso es que él sabía que su necesidad podía ser satisfecha solo a través de Jesús. Como nos pasa a nosotros. Como nos ha pasado a nosotros. Ese vacío que estaba en nuestro corazón tenía solo y tiene solo forma de Dios. Y es por eso que hoy, dentro de unos minutos, vamos a recordar su obra, lo maravilloso que Él hizo en favor nuestro, para que nosotros podamos disfrutar de una nueva vida en Cristo. Pero también entender que hay una pregunta de parte de Jesús, una mirada, ¿sí?, que nos invita a una nueva vida. Trato de imaginarme esa situación del Señor Jesús estando frente a frente con Bartimeo. Bartimeo tratando de ubicar dónde estaba él, ¿sí?, no teniendo noción. Pero trato de imaginarme el rostro del Señor Jesús, de esa compasión, de ese rostro lleno de amor, y preguntándole, ¿qué querés que haga? Y es el mismo rostro que nos mira a nosotros y que se da cuenta, o que se dio cuenta en su momento, que no podíamos seguir sin Él. Y es el mismo rostro que hoy nos está viendo, y nos está viendo en esta actitud de adoración, y esperamos que se sienta satisfecho con lo que nosotros le venimos a entregar. Sí, es maravilloso esta actitud que el Señor tiene, y como pasó con Bartimeo, pasa con cada uno de nosotros. Pero esto continúa, y Jesús ha tenido montones de encuentros con muchas personas, diferentes tipos de encuentros. Pero si nosotros ahora lo vamos a buscar en Mateo, también ahí cerca, vamos a buscar en Mateo 14, y tan solo unos versículos, uno solo vamos a leer. Mateo 14:30, el contexto de esta historia es cuando el Señor camina sobre el mar y va al encuentro de los discípulos, y Pedro le dice, si sos vos, deja que yo vaya hasta donde estás caminando. Y el Señor dice, vení. Pedro desciende de la barca y comienza a caminar. Pero ¿qué pasa en el versículo 30? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y acá es el segundo punto, y es que muchas veces nosotros buscamos respuestas para aclarar la situación en la que estamos. ¿Por qué? Porque podemos llegar a estar confundidos en cuanto a la orientación que estamos teniendo. Como le pasó a Pedro, no sabemos para dónde ir. No entendemos cuál es el rumbo que nuestra vida está tomando, y es necesario que podamos hacer un alto y entender cuál es nuestra situación. El ver las olas que quizás nos están cruzando, ¿sí?, o todo el contexto, todo ese mar que está sucediendo, todo lo que nos está pasando. Pero no solo eso, sino que frente a nuestra necesidad, frente a nuestra realidad, frente a mi realidad, llega el momento del auxilio. ¿Por qué?
Porque qué bueno y qué sabio lo que hizo Pedro. Y es lo mismo que nosotros podemos hacer, es acudir a Jesús. Porque el que dice, en vez de resignarse y dejarse arrastrar por el agua, dice, Señor, sálvame. Pensemos en nosotros, en nuestra vida, y fijémonos si no fue lo mismo que hicimos. Tal vez la situación no era dentro del agua, pero ocurrió lo mismo. Señor, sálvame porque así no puedo seguir. Porque me estoy ahogando, porque me estoy haciendo daño. Sálvame, Jesús. Entiendo todo lo que vos hiciste en la cruz por mí. Y sé que soy un privilegiado. Y por consecuencia tenemos ese don inmerecido que es la salvación. Y por ende estamos prontos a participar del pan y la copa. Y ver al Señor en la cruz clavado por vos y por mí. ¿Y qué nos lleva a pensar en esto? Que el único que puede sacarnos del agua es el Señor. El único que extiende su mano para rescatarnos, el único que pagó por nuestra libertad, ha sido Él. El único que nos redimió, el único que puso su sangre, que puso su vida a cambio de la nuestra fue Jesús. Gloria a Dios por ello, hermanos. Qué bueno es poder saber que disfrutamos y que somos fruto del sacrificio del Señor. Que estamos acá gracias a Él. Gracias a que dio su vida en el madero. Último punto y terminamos con esto. Y es que no solo llegamos a Jesús sabiendo cuál es mi realidad. Llegamos a Jesús también buscando una respuesta para aclarar la situación en la cual nos encontramos. Y por último, y no menos importante, hay algo que sucede y es consecuencia de su amor. No, sabemos, como dice allí en 1 Juan, que Dios es amor. Y que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y podríamos estar citando muchos textos más. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que necesitamos a Jesús, que nuestra vida es transformada, que ya no podemos seguir de la misma manera, ocurre algo, y es que recibimos un regalo mucho más grande de lo que nosotros esperábamos. ¿Se acuerdan que les mencioné al principio algunos de los conceptos que la canción inicial tenía, ¿no? La gracia, la compasión, el perdón, la esperanza. La gracia es eso. La salvación es eso. Son cosas que Dios nos da, pero que nosotros no merecíamos. Es como cuando siendo padres, nuestros hijos se pueden llegar a portar mal y sin embargo le damos ese juguete que tanto quiere. Ellos no lo van a entender. Hasta hace un rato le estábamos diciendo, te portaste mal, hiciste las cosas de una manera incorrecta, pero sin embargo le damos un regalo maravilloso que los sorprende mucho más de lo que esperaban. Así es el amor de Dios. Termino tan solo leyendo un versículo más, en donde estamos leyendo acerca de la cruz de Cristo, en Lucas. Casi termina Lucas en el capítulo 23. Está Jesús en medio de los dos ladrones. Vamos a hablar de la decisión que toma el ladrón arrepentido. Lucas 23:42 dice, y dijo a Jesús el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no solo el Señor nos da la vista, no solo el Señor nos rescata del agua, sino que el Señor, sobre todas las cosas, está dispuesto a darnos una cosa mucho más importante, el perdón eterno.
la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, si estás ahí viendo del otro lado, querido amigo, nunca dejes de pensar en todo lo que el Señor se jugó para que nosotros disfrutemos de la condición en la que estamos. Hay un coro que a mí me gusta mucho, en donde la letra dice, sí, yo soy hijo de Dios. Qué lindo sentirse identificado de esa manera. Qué lindo es que cuando pase el pan y pase la copa, recordemos eso, ¿no? Yo soy un hijo de Dios. Te doy gracias, Padre, porque tengo este privilegio de recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque gracias a ese sacrificio es que nosotros estamos acá. Porque a pesar de que no lo merecíamos, Él ocupó nuestro lugar. Si leemos unos versículos antes, el ladrón le habla al otro ladrón y le dice, cállate un poco la boca. Nosotros estamos en una situación que realmente merecemos, pero ningún mal hizo. Se da cuenta de quién era. A pesar de que yo no lo merecía, Cristo ocupó mi lugar en la cruz. Y hay algo también que me hizo pensar mucho, es cuando este ladrón arrepentido se dirige a Jesús en esa otra mirada de amor que Jesús debe haber tenido, ¿no? El sentimiento que le debe haber corrido a Jesús al ver que este ladrón estaba queriendo cambiar su vida en los últimos instantes que tenía. Acordate de mí, por favor. Y Jesús, con esa mirada paternal, llenísima de amor infinito, tranquilo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Tenemos esperanza, como habla en reiteradas ocasiones Tito. Pero sabemos una cosa, no tenemos certeza de cómo va a continuar toda esta situación. No lo sabemos, nadie lo puede asegurar. Pueden haber montones de pronósticos, pero la última palabra, la definición la tiene nuestro Padre. Pero ¿saben una cosa? Pase lo que pase, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que en este momento estamos recordando y agradeciendo al Señor por su obra en la cruz, el mismo Jesús nos dice en Juan 14:3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor nos prepara un lugar, está preparando todo para que cuando Él nos venga a buscar, estemos disfrutando de la gloria eterna junto a Él. Díganme si no es maravilloso. Díganme si no es algo que debemos anhelar con todas nuestras fuerzas. Díganme si no vale la pena ser un hijo de Dios. Díganme si no vale la pena hoy apartar un tiempo y dirigir nuestra mente a todo lo que gira en torno a la cruz. Hermanos, es maravilloso esto. Por eso es que todos necesitamos a Jesús y Jesús es suficiente para nosotros. Si lo tenemos a Él, ya no necesitamos más nada. Pero, para terminar, la posibilidad que tenemos ahora de participar de los símbolos, del pan y de la copa, que nos lleve a reflexionar, más allá de las circunstancias, que tengamos ese momento de quietud en donde podamos centrar nuestros ojos en Él. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar pidiendo la bendición sobre los símbolos y luego tenemos el momento para participar de ellos. ¿Sí? Oramos. Querido Señor, venimos delante de tu presencia agradecidos porque un día muchos de nosotros te necesitábamos a vos. Ya no podía seguir nuestra vida de otra forma sin estar cerca tuyo. Y te damos gracias, Señor,
porque vos viniste a este mundo, porque vos partiste la historia de la humanidad en dos, pero sobre todas las cosas no solo viniste a sanar, no solo viniste a enfrentarte con la religión, sino que viniste a ocupar un lugar en una cruz de vergüenza y de dolor. Pero eso, Señor, te llevó a triunfar sobre la muerte, a triunfar sobre el pecado, y como consecuencia de eso es que hoy nosotros disfrutamos de ser tus hijos. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por tu amor hacia cada uno de nosotros. Queremos pedirte ahora, Señor, que recibas lo que hemos traído en el día de hoy, que llegue a tu presencia como olor fragante, Señor. Y que al participar del pan y de la copa tengamos la certeza de que estamos haciendo memoria de vos, que es una vez menos, hasta que vos nos vengas a buscar. Te amamos, Padre, dejamos todo en tus manos y oramos agradecidos y lo hacemos en la bendita persona de nuestro Señor Jesús y Salvador. Amén.
Buenos días a todos. Una vez más, queridos hermanos, estamos juntos, como cada domingo, para compartir alguna reflexión de la palabra de Dios que nos ayude a estar cerca de Él el primer día de la semana, como Él nos manda. Hay una porción en la palabra de Dios conocida, que ya hemos compartido muchas veces, pero que es tan linda, este milagro del Señor Jesús, que los evangelistas lo han relatado los cuatro, con lo cual tiene una importancia fundamental. Y vamos a extraer de algunas reflexiones cortas que nos ayuden para este día y para esta semana que hoy comenzamos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, allí algunos versículos, y luego analizaremos y reflexionaremos en algunos pasajes de esta hermosa porción. Normalmente
leemos en la Biblia 1960, que es la más linda para mí, ¿cierto? Pero también entiendo, como ya hemos dicho alguna vez, que los idiomas o el idioma va cambiando porque es algo dinámico, y con lo cual, salvo algunas cosas que podemos criticar de versiones posteriores a 1960, en alguna medida son palabras a lo mejor no tan difíciles y más adaptadas a nuestro tiempo para que todos entendamos, especialmente aquellos que nos miran desde su casa, desde otro lugar, y que no conocen al Señor, y que hoy les invito a que podamos reflexionar acerca de la salvación de sus almas. San Juan capítulo 6, vamos a leer en la versión de Dios habla hoy, verso 1, dice allí: después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de ser. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganle a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5.000 hombres. Contemos como detalle que en esa época se contaban solamente los hombres como jefes de familia, así que seguramente estarían allí muchas mujeres y muchos chicos, así que podríamos pensar que había más de 15.000 personas. Verso 11. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Hasta aquí nomás en lectura, aunque hemos de compartir algunos pasajes más, pero hasta aquí nomás por ahora. Que el Señor la haga de bendición a vuestros corazones, a nuestros corazones, más que las palabras de su siervo. Bien, es un lindo pasaje, como dijimos al principio, porque es uno de los milagros más lindos que el Señor ha hecho, ¿cierto? No podemos ver ahí el monte, la colina verde y toda la gente escuchando y sentados, escuchando lo que el Señor les decía, y pasadas las horas, los mismos discípulos dicen: Señor, esta gente vino y no la podemos tener sin comer, hay que darles algo. Entonces, algo tenemos que hacer. Y allí entonces se produce ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero vamos a extraer algunos detalles sencillos para que el Señor nos ayude a reflexionar en esta mañana. El verso 1, leímos allí: después de esto Jesús se fue al otro lado de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias, y mucha gente le seguía. Hay gente, queridos, que sigue al Señor por razones equivocadas.
¿Alguna vez nos preguntamos? Y si no lo hicimos, les invito a que lo hagamos esta mañana. ¿Por qué sigo al Señor Jesús? ¿Cuál es la causa? No está mal esperar de Él un milagro, una provisión o un sustento. Estamos en tiempos difíciles y seguramente muchos acuden al Señor buscando las soluciones que necesitan para su vida. No está mal. El Señor está esperando que le busquemos. Pero sí está mal que sea ese nuestro único propósito para acercarnos a Dios. Bueno, y entonces, una vez que el Señor tiene misericordia y lo soluciona, ya nos olvidamos. No es así. No está mal esperar de Él. Lo que está mal es acercarse solamente por eso. Él no es el genio de la lámpara de Aladino. ¿Se acuerdan el cuento? Que aparecía el genio una vez que frotaban la lámpara y le daba 3 posibilidades al que hacía aparecer el genio para que pudiera solucionar sus problemas inmediatamente. El Señor es mucho más que eso es un cuento, una fábula. El Señor es mucho más que eso y está dispuesto a ayudarte y a hacer el milagro que necesitas en tu vida si sabemos ponernos en las manos de Él. A veces pensamos que y no está mal orar por los enfermos, al contrario, pero no convirtamos a Dios en una oficina pública donde cuanto más vamos, más nos van a atender o más rápido nos van a atender. El Señor sabe, pero mirémonos cada uno dentro de nosotros mismos y pongámonos en las manos de Dios. Y Él puede hacer el milagro como nosotros lo palpamos todos los hijos de Dios cada día de nuestra vida, en un montón de cosas pequeñas que solo nosotros conocemos y el Señor, ¿cierto? Que han solucionado problemas de nuestra vida que parecían insolubles. Verso 5 dice allí: cuando Jesús miró y vio la mucha gente que le seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente que está aquí? Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. Lo que para muchos es un problema puede representar una oportunidad en las manos de Dios. No fue casualidad que le hiciera esa pregunta a Felipe. ¿Por qué lo hizo? Para saber cómo Felipe reaccionaba, para ver su capacidad de resolución. Dios nos hizo seres independientes, nos dio inteligencia, discernimiento, no seres dependientes que todo tienen que hacer por nosotros. Nos dio la posibilidad de pensar y de desarrollarnos y de buscar soluciones, ¿cierto? Tomados siempre de la mano de Dios. Ahora, en estos tiempos especialmente tan difíciles que vive la humanidad, nos presenta el Señor adversidades que parecen insolubles. ¿Por qué? Para foguearnos, para probarnos, como a Felipe, para hacernos más fuertes, para desarrollar nuestra capacidad creativa, ¿cierto? Por ejemplo, este sistema que tenemos y que, aunque estaba hace mucho tiempo tal vez, el hablar a distancia, nunca lo habíamos puesto en práctica. Hoy todos somos prácticos en esto y ya forma parte de nuestra habitualidad poder hablar y vernos a través de la distancia. Lo hacemos con familiares, con amigos, ¿cierto? Y ya es habitual. Es algo que el Señor puso y permitió que suceda y que los científicos, los que saben, puedan aplicar esas capacidades para darle solución a un problema que tenía la humanidad de la falta de comunicación. Dice Romanos 8:28: a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todo esto que nos está pasando, todas estas dificultades que estamos viviendo en el mundo, son oportunidades para que podamos desarrollarnos en las manos del Señor.
Y hay tantas otras cosas que, si Dios permite, vamos a ver y vamos a poder compartir en nuestra vida. Verso 7. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno de estos recibiera un poco. Hay cosas, mis hermanos, que no se resuelven en lo natural, sino en lo sobrenatural. Felipe dijo acertadamente, con certeza: no alcanza el dinero, Señor. Un denario en un día de trabajo. Y él dijo: no alcanzarían el salario de 200 días de trabajo. ¿Cuántos son 200 días si los tomamos corridos? Porque en esa época no había francos ni vacaciones, ¿cierto? 200 días son casi 8 meses de trabajo. No alcanzarían para darle de comer a cada uno, siquiera que pueda recibir un poquito. La respuesta era cierta, pero no del todo. Él no había entendido el poder de Dios. Algunas veces, hermanos, amigos queridos, miramos nuestras billeteras, nuestro bolsillo, miramos el informe médico, ¿cierto?, que hemos ido, y decimos: jamás saldremos de esta situación, nunca lo voy a lograr. Y nuestra fe se decae, nuestro ánimo se derrumba, ya no podemos hacerlo de otra manera, no le encontramos la solución. Conocemos muchos casos. Pero, hermanos, Dios es poderoso para hacer realidad lo imposible. No perdamos este concepto, no perdamos esta certeza de que Dios puede hacer todo, porque es el dueño de todo. Y lo que nos sucede nunca está fuera del control de nuestro Padre Celestial. Él está detrás de todo. Y hoy escuchaba estos días que están buscando el origen de esta pandemia que nos acosa, a ver si el virus escapó o no de un laboratorio, o fue inventado, o es artificial, o producido por un animal. Todavía nadie lo sabe, ¿cierto? Lo están buscando. Pero nadie dice allí que Dios permitió que suceda estas cosas. Parece raro, ¿no?, cómo Dios puede permitir que haya tanta desgracia en el mundo. Pero Dios es permisivo para que la humanidad aprenda y entienda que Él está detrás de todas las cosas y que puede solucionarlas de un momento para otro. Dios está en el control y Él puede, si quiere, terminar con esta situación en un instante, si Él lo quiere. Debemos poner todas nuestras inquietudes y necesidades en las manos de Él. Verso 8 y 9. Dice: entonces Andrés, que era otro de los discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hermanos, Dios a menudo utiliza lo ordinario, lo común, para hacer lo extraordinario. Repitamos el concepto. Dios a menudo utiliza lo común, lo ordinario, para realizar lo extraordinario. Queridos, Dios utiliza lo pequeño, lo humilde, lo sencillo, para hacer grandes cosas. Esto nos habla de la grandeza de Dios. Esta, como hemos dicho en alguna otra oportunidad, esta pandemia ha descubierto la fragilidad del hombre como nunca se ha visto hace tanto tiempo. Países que eran líderes, dueños de la economía y de la vida de todo el resto del mundo se han visto afectados.
con cientos de miles de fallecidos, con millones de personas infectadas, y toda la ciencia que tenían a su disposición no ha podido ser utilizada para parar esta situación. Recién ahora estamos viendo, después de 1 año y medio, cómo Dios ha permitido que con las vacunas podamos ir solucionando este problema, pero aún no está terminado. Hermanos, Dios utiliza lo pequeño, lo humilde, decíamos, para hacer grandes cosas. No importa lo que vos tengas, no importa lo que yo tenga, lo importante es ponerlo a los pies del Señor. Él lo multiplicará. Ahora, hermano querido y amigos que están del otro lado, que nos escuchan cada domingo, empecemos por nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? Empecemos por poner a los pies del Señor nuestro corazón, creyendo. Cree solamente, dice el Señor Jesús. No preguntes, cree solamente. Tomate de la mano de Dios en todas las cosas, el creyente, para estar aferrado cada día más a la voluntad de Dios. No importa lo que nos pase, pero Dios está detrás de todo. Y al que todavía no tiene al Señor en su corazón, creyente, no temas, cree solamente. Es el principio para darle solución a nuestras dificultades. Verso 11. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándole a todos lo que querían. Hermanos, demos gracias a Dios por lo que tenemos. Entreguémosle nuestros proyectos y veremos cómo Él se hace cargo de todo y nos dirige, y las cosas se van poniendo en línea para que nosotros podamos seguir con nuestra vida. El accionar del Señor Jesús es maravilloso en este pasaje, ¿cierto? Está allí sentado, tranquilo, le pregunta a Felipe para ver cómo reaccionaba. Aparece Andrés con los 5 panes y los 2 peces. Pero miren la reacción del Señor Jesús. No se quejó de lo poco que había. No le dijo a Andrés, ¿qué vamos a hacer? No tenemos solución a esto. ¿Cómo vamos a hacer para que esta gente pueda tener un respiro y algo para poder seguir estando aquí? ¿Qué hizo? Lo puso en las manos del dueño del universo, de Dios. Proverbios 16:3 dice: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Versos 12 y 13. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. El Señor mismo dice en San Juan capítulo 10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Querido amigo que estás del otro lado de la pantalla, vení al Señor hoy, confesale tus pecados, tomate de la mano del dueño del universo, capaz de solucionar todas tus preocupaciones. Para aquellos que no conocen al Señor, es la forma de aliviar su carga, ponerla en la espalda del Señor Jesús, porque Él es capaz de llevar nuestras cargas. Y para los creyentes también, ¿cierto? No nos preocupemos de más, porque tenemos un Padre Celestial
que nos tiene en su mano y sabe hasta dónde ha de llegar nuestras preocupaciones. Dejemos todo en sus manos, pongámoslo todo a sus pies, para que Él lo solucione en el momento oportuno, ni antes ni después. En este caso lo vemos claramente, era la hora de comer, hacía muchas horas que estaban allí, ¿cierto? Y había que dar una solución y nadie encontraba la forma. Lo único que había es el muchachito con los 5 panes y los 2 peces. Y vieron cómo el Señor ni siquiera se preocupaba. Dijo, bueno, está bien, hagan sentar a la gente. Y empezó a repartir, a cortar el pan y a cortar los peces, y sobraron 12 cestas llenas. Vamos a leer para terminar. San Juan, capítulo 6. El mismo capítulo que estábamos leyendo. Lo leemos en nuestra Biblia común, la versión 60. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor Jesús. Verso 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, es la promesa más grande que tenemos de parte del Señor Jesús, nuestro Salvador. Él es capaz, hizo la tarea, pagó el precio de nuestra redención. Es el pan vivo que descendió del cielo. Y dice allí, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Quiera Dios bendecirnos en esta mañana, ayudarnos a tomarnos de su mano. Él no nos suelta, nosotros tenemos que tomar su mano cariñosa cada día con más fuerza. Y si alguno está detrás de la pantalla y aún no cree, ponga su vida en las manos del Señor, viéndolo allí en la cruz, pagando el precio de su redención, como pagó de la mía. Pero no en general, no masivo, no lo hizo por todos, lo hizo por mí y lo hizo por vos. Y eso tiene el valor enorme de la individualidad, porque te conoce en profundidad, con tus defectos, con tus virtudes, con tus necesidades, con tus problemas, con tus urgencias, y quiere entrar en tu vida para poner en marcha la solución. Quiera Dios bendecirnos en esta mañana, y les agradecemos a todos por la atención de cada día en nuestras conversaciones y reflexiones bíblicas. Recordemos que nuestro próximo encuentro es el día miércoles a las 20 horas, tenemos la reunión de oración, y luego 20:30 tenemos la reunión, el mensaje de estudio de la palabra de Dios con un tema especial, como hacemos cada día miércoles desde que empezó esta situación de hacerlo vía internet. Quiera el Señor bendecirnos y también encontrarnos el miércoles y el próximo domingo en una reunión similar a esta. Gracias a todos por su atención y que tengan el mejor de los días en esta mañana. Amén.